Hola a todos, les voy a presentar este trabajo de investigación que se titula Aprendizaje profundo para la identificación rápida de cepas bacterianas en dispositivos con recursos limitados. Esto en el marco del Congreso Nacional e Internacional de Ciencias de la Computación de la Facultad. Eh, Les voy a presentar un poco a los autores. Uno de ellos es Sofía Jarquín Rodríguez, es perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Beatriz Beltrán Martínez, Rodolfo Martínez y yo, Rafael Gallardo García, pertenecemos al Laboratorio de Ingeniería del Lenguaje y del Conocimiento, también conocido como LKE. Bueno, les voy a dar un poco el resumen de lo que vamos a platicar hoy y es básicamente esto. Nosotros propusimos dos arquitecturas de aprendizaje profundo con las que buscamos clasificar automáticamente especies bacterianas. Esto es, que podamos saber qué especie es cierta colonia de bacteria únicamente con pasar una fotografía, digamos. Las arquitecturas que nosotros propusimos son ligeras y esto hace que sean viables para su implementación o su despliegue en dispositivos con recursos limitados, sin que necesariamente se sacrifique confiabilidad o exactitud. En un momento les platicamos más sobre esto. Ok, con el trabajo que nosotros realizamos, obtuvimos modelos capaces de clasificar. Es un problema de clasificación de 32 clases, tenemos 32 especies de bacterias y alcanzamos hasta un 95.53% de exactitud de clasificación. Dato importante para los que estén interesados, todo el código es una libreta de Jupyter, el conjunto de datos y todas las instrucciones van a estar disponibles para los que gusten en GitHub. ¿Por qué realizar este trabajo? Ok, para 1995 las enfermedades infecciosas mataban aproximadamente a 17 millones de personas al año. Esto lo reportó la Organización Mundial de la Salud en 1996. Bueno, otra estimación de la Organización Mundial de la Salud es que para 2019 al menos 700.000 personas van a morir a causa de bacterias resistentes o las conocidas superbacterias. Para 2050 serían más de 10 millones. Esto nos lleva a que con el tiempo las bacterias se vuelven cada vez más contagiosas, peligrosas y resistentes. Esto nos lleva al problema. Es necesario identificar estas especies de bacterias de forma automática, rápida y confiable, reduciendo la exposición de los humanos ante estos patógenos. Estamos buscando que ya no sea necesario que una persona esté ahí realizando el diagnóstico, sino que una máquina pueda hacer todo automáticamente. Ok, ¿por qué trabajar específicamente con arquitecturas ligeras? Lo primero es que porque los trabajos previos de clasificación automática de bacterias únicamente eran capaces de trabajar con cantidades muy reducidas de especies. Por ejemplo, solo identificar una especie, solamente identificar, el más grande hasta ahora era de 11 especies, que lo propuso Liu. Y bueno, ahí están. Humber, 5 especies, Liu, 11 especies y Forero, una especie. ¿Qué otro problema existe en las arquitecturas actuales? Que aunque tienen exactitudes muy altas, incluso el 97 al 98%, son muy costosos. Utilizan técnicas de extracción de características y de clasificación que son bastante costosas. Incluso lo plantean como con arquitecturas en la nube. Ok, esta es una tabla que nos plantea más o menos los métodos tradicionales que se requieren en el área de ciencias químicas, de ciencias biológicas, para hacer la identificación de bacterias. Nosotros los dividimos generalmente, aquí en la primera columna pueden ver, en métodos fenotípicos y en métodos moleculares. Dentro de los métodos moleculares están los PCRs, que ahorita son muy sonados por todo el tema del COVID. Y bueno, esta tabla es bastante extensa. Si tienen dudas, ustedes ahorita les voy a dar el correo electrónico y algunos números de contacto para que puedan preguntar, porque pues esto es un tema más como el área de ciencias biológicas, ¿no? Esta tabla nos tiene organizados los métodos tradicionales, qué tipos de sistemas están dentro de esas áreas, las ventajas y las desventajas. En resumen, estos métodos, aunque tienen alta confiabilidad, comúnmente tienen dos problemas. Uno, necesitan mucho tiempo para prepararse. Es decir, para preparar una muestra y ponerla en el examen, digamos, se requiere bastante tiempo.
y se requiere a una persona que sea experta, que tenga conocimiento en esto. ¿Ok? Entonces es un proceso lento, costoso y complejo. Eso nos lleva a plantear qué conjunto de datos vamos a utilizar. En este caso, el conjunto de datos que tenemos se llama Digital Image of Bacteria Species. Y bueno, este está puesto a disposición al público por los autores de un artículo que les voy a comentar ahorita. El autor principal es Zielinski. ¿Qué características tiene este conjunto de datos? Uno es que tiene 33 especies de microorganismos. Nosotros eliminamos la especie Candida albicans porque pertenece al reino fungi y no es considerada una bacteria, entonces nos quedamos con 32. Okay, cada especie de estas cuenta con 20 imágenes RGB en un tamaño de 2048 por 1532 píxeles. El total de imágenes removiendo la especie de Candida albicans es de 669 instancias. A partir de ahora vamos a llamarle a este conjunto de datos divas por sus iniciales. Aquí en la imagen pueden ver un ejemplo de cómo están organizadas. Cada una de esos cuadritos es una imagen y arriba dice la especie. Es más o menos para que vean cómo se ve. Ok, utilizamos técnicas de aumento de datos. En esta tabla aquí ahorita les explico un poco en qué consiste. De las 32 especies que teníamos, logramos aumentarlas entre 600 y 1000 imágenes RGB de 224 por 224 píxeles. Es decir, de tener entre 20 y 23 imágenes por especie, llegamos a tener entre 600 y 1000 imágenes por especie. Ahora nuestro dataset, que originalmente es de 669 ejemplos, ahora tenemos un total de 26.524 ejemplos. En la tabla se puede ver, la primera columna es el género, así se le llama. Luego tenemos la especie. Varias especies pueden pertenecer al mismo género, por ejemplo en los lactobacilos. Tenemos la columna de ejemplos originales, que nos dice cuántos ejemplos tenía originalmente el conjunto de datos, y luego la cantidad de ejemplos que tenemos por especie después de las técnicas de aumentado. Listo, ¿qué arquitectura utilizamos? Todos nos basamos en una corriente que está surgiendo que se llaman redes móviles, mobile networks. Está la MobileNet versión 1 y la MobileNet versión 2, que es esta específicamente en la que nos basamos. Ok, estas arquitecturas utilizan una forma especial de convolución, no es la típica convolución sobre la imagen. Este tipo de convoluciones se llaman convoluciones separables en profundidad. Es un tema bastante extenso, hay que estudiarle, pero bueno, estas convoluciones reducen drásticamente la huella del modelo en memoria, el consumo de memoria. Específicamente utilizamos un nuevo tipo de capa donde se sustituyen los bloques residuales, porque las mobile nets son residuales. Las cambiamos. Se cambió este bloque tradicional por un residual invertido con cuello de botella. Este tipo de capa fue propuesto en MobileNet V2 y bueno, funciona bastante bien. Ahora, este nuevo tipo de capa reduce aún más la cantidad de memoria necesaria porque jamás materializa los tensores inmediatos, los tensores que están en medio, digamos, los que van extrayendo las características, nunca se materializan completos. Como les digo, este tipo de convoluciones es un poco complejo, pero si ven unos 2 o 3 videos en YouTube es fácil de entender. Ok, utilizamos transferencia de aprendizaje, transfer learning. En este caso utilizamos los pesos preentrenados con ImageNet de MobileNet V2. Digamos que tomamos el MobileNet V2 del zoológico de modelos de PyTorch. Este está entrenado con ImageNet, que tiene aproximadamente 14 millones de imágenes. Y bueno, normalizamos todas nuestras entradas. Es nuestro conjunto de datos divas. Lo normalizamos para que coincidan con la media y la desviación estándar de las imágenes en ImageNet. Aquí pueden ver nuestras medias y nuestras desviaciones estándar. Esto se normaliza sobre todas las imágenes de nuestro conjunto de datos. Cada valor de los tres pertenece a uno de los canales. Al final tenemos tensores de entrada de 4 dimensiones. El tensor va a tener el tamaño del batch, del lote, el número de canales que tiene esa imagen, en este caso es 3, la altura y la anchura. Esto nos queda con nuestro conjunto de datos aumentado un tensor de 32 por 3 por 224 por 224.
Ok, hicimos fine tuning. Eh, Era necesario que modificáramos la última capa porque ImageNet tiene 1000 clases. Entonces, hicimos una pequeña modificación. Tenemos una capa densa al final, que es el clasificador, y de 1280 neuronas de entrada que tiene la capa densa, salen 32, tenemos 32 neuronas de salida. Y nuestra segunda propuesta de arquitectura, lo único que hace es tener una capa oculta extra. Entonces tenemos 1280 neuronas, 1280 neuronas y 32 neuronas de salida. Esas son las dos arquitecturas que estamos proponiendo. Es obvio que en la segunda se sacrifica un poco de coste computacional, estamos haciéndola un poco más costosa, pero nos dio mejores resultados en el conjunto de datos de 26.000 ejemplos. Entonces aquí esta tablita de aquí nos muestra cómo están compuestas las arquitecturas. Ambas tienen una probabilidad de dropout de 0.2 y bueno, lo que ya les comenté, las capas lineales o densas tienen más neuronas en la segunda versión. Ok, nuestros hiperparámetros para ambas arquitecturas tenemos 32 en el tamaño de batch. En el tamaño de batch para validar y probar tenemos 16. Nuestra función de coste es la función de coste cross entropy, entropía cruzada. Estamos utilizando el optimizador RMS Prop con un ratio de aprendizaje de 0.001 y un decaimiento de 0.0004. ¿Okay? Ese es el wake decay. Y bueno, la cantidad de épocas varía un poco según la arquitectura, eso se los vamos a presentar en una tabla que viene. Listo, los resultados. Esta es la tabla que está en el artículo, aquí mostramos los resultados según la cantidad de épocas. La primera columna es cuántas capas densas hay en el clasificador, como ya les platiqué puede haber una, puede haber dos. Luego la segunda columna es la versión del conjunto de datos, que puede ser el original, que tiene 20 ejemplos por especie, o puede ser el aumentado, que tiene entre 600 y 1000 ejemplos por especie. Aquí ponemos más o menos el tamaño. En el conjunto de entrenamiento original tiene 535 ejemplos y en el aumentado tiene 21.219 ejemplos. El conjunto de prueba original tiene 66 nada más y en el aumentado 2.650. Ok, en esta tabla vamos a ver el mejor resultado para la arquitectura original de la arquitectura con una capa densa es el 95.53% con 50 épocas. La primera arquitectura, la de una sola capa densa, en la versión aumentada alcanzó un 93.82% de exactitud con 15 épocas. En el caso de la arquitectura con dos capas densas, para el dataset original, la versión con 30 épocas nos dio un 92.32% de exactitud, y la misma arquitectura con dos capas densas para la versión del dataset aumentada alcanzó un 94.22% de exactitud con 10 épocas. Ok, ¿qué trabajo futuro? Como pudimos observar, los resultados son bastante prometedores. En casi todos rebasamos el 93% de exactitud, pero nos falta hacer una evaluación un poco más profunda porque son datos sensibles, ¿no? Hacer un mal diagnóstico aquí puede ser sensible. Entonces lo que viene a futuro es primero entrenar, evaluar y comparar varias arquitecturas móviles en la misma tarea con el mismo conjunto de datos. Esto para descubrir cuál de todas es la mejor. Luego tenemos que analizar resultados con métricas que brinden más información, por ejemplo, precisión, recuerdo y matrices de confusión. Y bueno, también pensamos experimentar el despliegue de este tipo de sistemas en sistemas empotrados. Por ejemplo, un microscopio inteligente basado en, no sé, una Raspberry Pi o en un Jetson Nano. Bueno, esta es mi información de contacto. Pueden revisar mi página, gallardorafael.github.io. Ahí pueden encontrar todos los trabajos de investigación que se están realizando, los pasados y todos los códigos de los proyectos, incluyendo este. Cualquier duda que tengan pueden enviarme un correo o en Twitter. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.